Shalom, Shalom. bienvenidos a Revelación. En esta clase número 7 estaremos hablando sobre el pariente redentor, las leyes de la redención y la primogenitura. Impresionante. Este tema realmente es muy profundo y vamos a ver que en las escrituras nos hablan constantemente de la redención, del pariente redentor, cómo está asociado a la primogenitura. Así Y es. vamos a ver este tema desde esta óptica, ¿sí? de la Torá, de las escrituras y de las leyes de la redención. Así es. Muy bien, la redención está íntimamente relacionada con la primogenitura, dijimos, pero hay algo que todos queremos saber. ¿Qué significa redención? ¿De dónde viene en las raíces hebreas? Exacto. Bueno, redención lo vamos a ver desde la óptica hebrea en las palabras Gaal, que significa redimir, comprar, defender, libertar, rescatar, vengar. Es decir, que vemos que redención es un concepto muy amplio que lo vamos a estar viendo a lo largo de todas las escrituras. Viene de Geulá, que es redención, Goel es el redentor, ¿verdad? Todo esto está asociado a estas situaciones que la Torá nos muestra las formas de poder solucionar ciertos problemas que se iban a dar tanto en lo que es la vida de Israel como en lo que es en el aspecto espiritual, en el aspecto eterno. Y vemos que aparece en las escrituras lo que es el pariente redentor, el Goel. Así es. Sí, está asociado a aquel pariente cercano, aquel patriarca o primogénito que aparece para, por un lado, rescatar la propiedad que había sido vendida por no poder pagar el precio, por tener una deuda que el pariente no podía asumir, y entonces alguien de la tribu vendía su heredad, su propiedad. Entonces era el pariente, ¿sí? cercano, ese Goel, ese redentor, que venía a pagar el precio para redimir esa propiedad que había sido vendida. También lo vemos cuando un israelita se vendía como esclavo, aparecía el pariente redentor para pagar el precio y rescatar a ese esclavo. ¿Sí? Y lo vemos en muchas facetas, como en la esclavitud, como en la redención de una propiedad, de un territorio, de la herencia, y lo vamos a ver en amplias facetas en lo que es el matrimonio, la descendencia, y lo vamos a estar analizando en esta clase. Muy bien, entonces el primogénito, para entender un poquito por qué está asociada la redención y la primogenitura, vamos a recordar que el primogénito tenía varias características. El primogénito era aquel que abría el camino. El primogénito era el que recibía la doble porción de la herencia, el que tenía que ser consagrado para el Eterno una vez que nacía, debía ser formado en identidad. También era el que perpetuaba el nombre de su padre y de la tribu en el cual había nacido. El primogénito varón, como hijo, era el que tenía la herencia o la posesión de la herencia que le correspondía a su padre y que iba pasando de generación en generación. También tenía que ser ejemplo a imitar por sus hermanos. También era el que juzgaba y gobernaba como líder entre los hermanos, el que ejercía funciones sacerdotales, el que tenía que ser redimido, debía ser redimido, y a su vez tenía la responsabilidad de redimir a sus hermanos y a el pariente más cercano. O sea, es el vengador de sus parientes. ¿No? Entonces tenemos 10 características que estuvimos viendo en la clase número 6 sobre primogenitura, pero nos pareció interesante repetirlas para que podamos asociar con la explicación, ¿no es cierto?, que estamos llevando a cabo. Es cierto, ¿no? Qué interesante, porque el pariente redentor está asociado al primogénito en el sentido también de que
recordemos que el primogénito era la imagen en la tierra del Eterno, ¿sí? Así como Adán había sido formado, esa característica de la imagen iba a ser transmitida de generación en generación. Y el hombre estaba puesto como imagen visible del Dios invisible. Entonces vemos que el Eterno va a ser aquel que se va a manifestar como el pariente redentor a lo largo de todas las escrituras. Eso lo vemos ya desde el éxodo de Egipto, Sí. cuando el Señor dice que desciende para librar a Israel de mano de los egipcios. Entonces va a liberar, a arrebatar, a despojar, hace el término Natsal, que es para rescatar a su pueblo, para liberarlos de una esclavitud, así como el pariente redentor iba y pagaba un precio para rescatar a aquel que se había vendido como esclavo. ¿Verdad? Totalmente. O sea, el primogénito era la esperanza de que algún día, ¿no es cierto?, llegaría el cumplimiento de la promesa de la simiente. Es como dijimos que de la simiente sale la mujer que aplastaría la cabeza. De esa mujer, como en Génesis 3:15, que vos mencionabas, sale la simiente de aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y eso siempre fue transmitida, esa esperanza, a través de la primogenitura, como ese diseño de que el primogénito por excelencia tenía que cumplir ese rol. Exacto, iba a aparecer. Por eso cada primogénito iba cumpliendo esos roles de primogénito, y ahora vamos a entender también que lo van a hacer desde la óptica de un pariente redentor. Desde la redención, ¿no? Que como dijimos es tan importante. Ahora, entonces, cuando hablamos de redención, estamos hablando de un concepto netamente de la Torá, de la palabra, de la Biblia. Porque en las Escrituras aparecen las leyes de la redención. La redención tiene leyes y están descritas en el libro de Levítico capítulo 25, en donde nos dice: además, la tierra no se venderá en forma permanente, porque la tierra es mía, dice el Señor, ¿no? Porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Así que a toda tierra en posesión vuestra otorgaréis el derecho de ser redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Vemos una característica del pariente redentor. Versículo 47. Si aumentan los bienes del forastero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece tu hermano que está con él, y se vende al forastero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un forastero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo. O sea, está hablando de la redención de un esclavo. Claro, que se vendió, y ahí aparece el pariente redentor para pagar el precio y redimir a ese pariente suyo que se había vendido. Entonces ahí ya vimos dos facetas de la redención, que es rescatar la propiedad, la posesión, la tierra que había sido vendido a causa de una deuda, y vemos a el pariente que se había vendido como esclavo, y viene el pariente redentor y lo rescata, paga el precio para que sea libre otra vez. Muy bien. Muy bien. Y vemos entonces ahora otra situación también que está asociada a la redención, estas leyes de redención, en Deuteronomio 25, versículo 5 en adelante. Dice: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada,
entonces su cuñada irá a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él persiste y dice: no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara, y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa de la sandalia quitada o la casa del descalzado. Esa era la ceremonia de Jalitza, de quitar el calzado. Entonces esto tiene que ver con levantar descendencia al hermano, es decir, exacto, otro aspecto de la redención. Estas leyes de la redención está tocando el tema de un matrimonio en donde muere el esposo sin descendencia, la esposa queda sola, entonces viene el próximo hermano, el más cercano, que no tiene esposa, viene, se casa con la esposa de su hermano para poder darle descendencia. Es decir, lo que va a hacer es que el primer hijo que tenga no va a ser de este matrimonio, es decir, del que se casa con la esposa que había quedado viuda, sino que ese hijo va a ser la descendencia del que falleció. O sea, va a tener, muchas veces tenía hasta el mismo nombre, ¿no es cierto?, del fallecido. Exacto, es descendiente del fallecido y ocupa ese lugar, es decir, sigue la continuación, ese tajat de ocupar el lugar en el nombre, en la tribu y a la vez en la posesión de la herencia, en las tierras que le habían sido transmitidas de generación en generación. ¿No? Qué interesante. Muy interesante para entender ahora por qué estas leyes estaban siendo entregadas en este momento. Bien, la ley de la redención además tiene 3 temas muy importantes que resuelven, y uno es: exacto, la redención lo que hacía era liberar a la esclavitud, o sea, la liberación de la esclavitud. Esto hacía que hubiera alguien que los rescatara. El número 2, la continuación del linaje. La redención permitía que el linaje continuara, en este caso a través de una viudez, a través del matrimonio y la descendencia. Y el punto 3, la redención resuelve la continuación de la posesión, que es lo que acabas de mencionar, que es justamente la tierra, las posesiones, la herencia en general que haya tenido esta familia, ¿no? Exacto, qué importante que fueron entregadas estas leyes para que Israel las pusiera por obra. Es muy interesante estos 3 temas que no podían quedar sin solución. En Israel totalmente se tenían que solucionar a través de estas leyes de la redención. Entonces vamos a ver en el primer punto, que era la liberación de la esclavitud. Vamos a ver entonces este punto del rescate. Como dice en Levítico 25:48, dice: después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Es decir, ahí actúa el pariente redentor que viene a rescatar al hermano. Entonces, ahí cuando se vendía y no tenían recursos para poder pagar a la persona que le debía, se vendía como esclavo y aparecía el pariente redentor rescatándolo. ¿Sí? Qué interesante el papel que desarrolla el pariente redentor rescatando a aquel que había sido hecho esclavo, ¿no? Qué importante es este precedente legal para nosotros ahora poder entender la obra de aquel que iba a venir, el Redentor, ¿no? Ahora lo vamos a poder explicar de una forma mayor. Muy bien, el punto 2, tenemos la continuación del linaje. Y acá es donde vemos un ejemplo de las historias muy interesantes que tiene que ver con la redención, con la justicia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la historia de Judá y de Tamar en Génesis. Génesis 38. Si recuerdan un poquito en la historia,
Judá tenía un hijo llamado Onán. Onán lo que tenía que hacer es levantar justamente descendencia a su hermano Er. ¿Por qué? Porque Er no había querido tomar el lugar de casarse con justamente con Tamar. Murió, le quitó la vida el Señor. Y al quitarle la vida, entonces Onán tenía que levantar descendencia a su hermano Er. Era la responsabilidad del primogénito. Entonces la historia continúa y es así que en realidad fue Judá quien tuvo que engendrar de su nuera viuda Tamar y engendró a dos hijos, a Fares y a Zera, que uno significa abrir brecha, ¿no es cierto? Y el otro significa descendencia. O sea, de Judá después va a salir el linaje que abre paso, ¿no? Nosotros sabemos que de Judá después va a venir el libertador, el redentor, que es Yeshua, nuestro redentor. Pero, ¿por qué acá en esta historia lo menciona? ¿Por qué Onán tuvo que rehusar levantar descendencia a su hermano Er? Claro, acá se ve claramente que estaban vigentes las leyes de la redención y justamente vemos que Onán no quiso levantar descendencia de su hermano Er. ¿Por qué? Porque el primero que naciera iba a ser hijo no de él, sino de su hermano que había fallecido. Entonces dice la escritura que no quería levantar descendencia de su hermano, porque sabía que la descendencia no iba a ser suya, sino de su hermano. Exacto. Es decir, que se negó. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, el Eterno lo castigó con la muerte, ¿no? Qué importante esto, y que después, bueno, Judá dice que Tamar fue más justa que él porque Judá le había negado a su próximo hijo pensando que él también iba a morir, así como los dos hijos anteriores, ¿no? Exacto. Entonces tuvo miedo y dijo, bueno, no le voy a dar a mi hijo. Y ella tuvo que bueno, hacerse pasar por una prostituta, y a través de la unión de Judá y Tamar nace Fares y Zera, ¿no? Esta descendencia que se abre paso. O sea que esta ley estaba establecida y debía ser cumplida en Israel. Y en este caso, Judá, o sea, el padre de estos dos hijos, no quería que su hijo continuara la descendencia de su hermano mayor por miedo a que también muriera. Y ahí es donde el Señor dice, el Padre estableció y cambió los diseños, ¿no? Entonces se abre brecha y se genera una descendencia, Fares y Zera. Muy bien, el punto número 3. Exacto. Seguimos con lo que es las leyes de la redención, y para esto vamos a ir a la historia de... muy importante. Muy importante, Boaz y Ruth. Es una historia que nos habla de la redención. Entonces vamos a leer en Ruth capítulo 1 del 1 al 5. Dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemi. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Qué tremendo, ¿no? Ahí vemos la historia del pueblo de Israel cuando aparece Noemí casada con Elimelec. Muere Elimelec y también mueren sus dos hijos, Malón y Kelión. Y por eso va a entrar aquí lo que es las leyes de la redención. ¿Por qué? Porque justamente si fallecía Elimelec, sus dos hijos, y no seguía la descendencia, la tierra que les pertenecía a ellos por heredad, que estaba en Belén, no iba a poder ser continuada en la posesión, por lo cual aquí sí necesitaba de un pariente redentor. Exacto. Que
era el que era necesario para poder levantar la descendencia, para que continuara con esa posesión, que de otra forma hubiera quedado totalmente perdida. Así es. Entonces tenemos acá que Noemí era judía, Ruth era de Moab, y ellos tuvieron que por hambruna volver otra vez a Israel, ¿no es cierto? Y salir de Moab. Entonces, por la hambruna de Moab, volvieron y llegaron otra vez a Israel. Y acá es donde encontramos los paralelos con los nombres. Vamos a investigar un poquito qué nos está diciendo detrás de esto. Malón, ¿no es cierto? Que era el hombre, el esposo de Ruth fallecido. ¿Qué significa? Significa enfermizo. Enfermizo. Qué interesante comparar esto con la humanidad, ¿sí? Dice en Isaías 1, 5 y 6, dice que toda cabeza está enferma, ¿sí? Enfermizo, malón, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Acá ya estamos viendo todo un paralelo entre malón y Adán, o el hombre, la humanidad, que estaba enferma, es decir, tenía una enfermedad mortal. Era el pecado que causaba la muerte, ¿no? Totalmente. Interesante. Entonces falleció Malón sin dejar descendencia. Y tampoco dejó descendencia para su padre Elimelec. Y Elimelec también, del pueblo, ¿no es cierto?, de Israel, nada más ni nada menos que de Belén. Exacto. De la ciudad de Belén. Entonces no pudo continuar el nombre ni la posesión de su heredad. Exacto, y ahí tenemos una comparación porque Elimelec significa mi Dios es rey, ¿no? Entonces está asociando a que el hombre, así como Adán, no pudo dejar esa descendencia conforme a la imagen del rey que está en los cielos, Adonai, y entonces no pudo dejar esa descendencia y era necesario que apareciera el Redentor, ¿sí? Por eso dice que aparece en la escena voz. ¿Qué significa voz? Exacto. Bueno, voz vemos que significa fuerte. Fuerte. Significa fuerte. Y recordemos, digamos, haciendo estas comparaciones, vemos a vos siendo más adelante ese redentor, el que va a permitir que la herencia sea perpetuada, que el nombre continúe, nada más ni nada menos que de la simiente de ¿quién? La simiente de Israel, de la simiente de Belén, donde nacería en comparación el día de mañana Yeshua. De hecho, a través de Ruth y a través de vos, literalmente nace posteriormente el Mesías. Así es, exacto. Es muy importante esta historia porque está dentro de lo que es la genealogía de Yeshua. Sí. Entonces aparece voz, que significa fuerte, y era una imagen de Yeshua, una imagen del pariente redentor en Jeremías 50, 34. Dice, el redentor de ellos es el fuerte, Yahweh de los ejércitos es su nombre, ¿no? Impresionante. Entonces, la historia de Ruth, ¿cuál es el centro? ¿Dónde está nuestra atención? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En la vida de Ruth? Claro, generalmente decimos el libro de Ruth, bueno, el personaje principal es Ruth, pero en realidad no es el personaje principal, ni Ruth ni Noemí. Es el libro de el pariente redentor, Así ¿sí? es. De vos, el fuerte, es el que redime. Por eso qué importante poder centrar nuestra mirada en este pariente redentor, que es esa proyección del que iba a venir, ¿sí? De Yeshua, nuestro Mashiach, el Redentor. Nuestro libertador. Así es. Entonces vamos a ver que así como vos es el pariente redentor, todo pariente redentor tenía que tener esas características. Sí. Y son tres. Las tres características que tenía que tener el pariente redentor o cualidades eran, primero, ser un pariente cercano. Esto quiere decir el más próximo a aquel
que falleció. Número 2, ser capaz de redimir. Quiere decir poseer tanto recursos económicos, o sea, la capacidad de poder comprar en el caso de pagar una propiedad, o también tener la fertilidad como para poder engendrar hijos a ese o hermano o ese familiar difunto, al primogénito heredero. Y el número 3, estar dispuesto también a redimir. ¿Y por qué decimos estar dispuesto? Porque en realidad tenía que ver con negarse a sí mismo. O sea, este pariente redentor dejaba de tener todos esos sueños, esas ilusiones con su primogénito para pasar a que ese primogénito sea de aquel difunto que no pudo continuar o perpetuar la descendencia de la tribu, del linaje, de aquel padre que no pudo. Pero por amor a esa tribu, por amor a la ley, a las escrituras, a lo que estaba establecido, tenía que negarse a sí mismo y ocupar ese lugar de rescatar, para que se perpetuara de generación en generación aquello que se había perdido por la muerte. Es cierto, ¿no? Qué importante entender esto, porque había un pariente que era más cercano de Ruth, de Noemí, en realidad, que cuando le dicen que tenía que comprar el campo, dice, bueno, lo compro, pero dice, en realidad ese campo que vas a comprar va a ser del hijo que tengas con la que te vas a casar, que es Ruth. Entonces el primer hijo va a ser el que hereda ese campo que tenés que pagar. Entonces ahí dice, bueno, entonces mejor no redimo, yo te cedo mis derechos de redención. Entonces ahí vos toma ese derecho de redención, que lo vamos a ver que es a través de esa sandalia que se quita, y toma ese derecho y dice, bueno, entonces yo me caso con Ruth, voy a tener ese hijo heredero, ese primogénito, pago el campo que no va a ser mío y se lo dejo a él para que él sea el hijo que hereda a su padre fallecido, que no va a llevar ni siquiera mi nombre, mi apellido, va a continuar la herencia de su padre. Y entonces todo lo que yo hago, lo que pago y todo lo que hago no va a ser para mí, sino para el difunto, aquel que falleció antes. Entonces eso realmente era negarse a sí mismo, pagar un precio por algo que él no iba a disfrutar. Exacto, tenía que renunciar a sus derechos, ¿no? Entonces, como en Filipenses capítulo 2, ¿no? Cierto, decíamos, no estimó, Yeshua no estimó el ser igual al Señor, a su Padre, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Por eso vemos en vos una tipología del Mashiach, de Yeshua, como aquel redentor que paga el rescate por la descendencia, para perpetuar. Por eso decimos que Yeshua vino a restaurar lo que se había perdido. Todo pariente redentor a lo largo de la historia, en diferentes roles y en distintos personajes, van a ocupar ese lugar, que lo que hacen es proyectar la imagen del Mesías en diferentes momentos a lo largo de la Escritura. Es cierto. Por eso dice que era una costumbre en los tiempos pasados, en Ruth 4, del 7 al 12, en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras, para confirmar cualquier asunto, era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel. Entonces vemos ahí toda la historia en cuanto a este contrato, y que se quita el calzado para que pueda tomar ese lugar el Redentor, ¿sí? Entonces, y dice el capítulo 10, además he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigo hoy, dijo vos, ¿no? En esta puerta, en este lugar en donde los ancianos se encontraban y se establecía un punto de reunión para tomar decisiones.
Todo el pueblo que estaba a la puerta y los ancianos dijeron: testigos somos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riqueza en Efrata y seas célebre en Belén. Además sea tu casa como la casa de Fares, y el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. ¡Wow! Nombra todos los casos de redención y los casos, acá en este caso, ¿no? Como habíamos mencionado, lo de Tamar y Judá, los hijos, habla de Belén. Es tremendo porque se hacía el contrato a las puertas de la ciudad, y ahí habla de no quitar el nombre del difunto de la puerta, de su lugar. Qué interesante, ¿no? Ahí habla de Sha'ar, de las puertas, ¿no? La entrada de la ciudad. Y esto nos habla de redención. Entonces está asociado a Yeshua, que dijo: yo soy la puerta. ¿Sí? El que por mí entrare será salvo. O sea, el que pase por él, el que pase por su redención, vamos a tener salvación. Amén. Impresionante. Entonces acá vemos a vos como el pariente redentor, ¿sí? Es como esa proyección de Yeshua, sí. Amén, el redentor. Así es. Entonces Bien. vemos a Adán, ¿sí? Como descendencia del Padre, fue creado a su imagen y semejanza, pero murió a causa del pecado, ¿no? Entonces esa misión de engendrar hijos murió, ¿sí? Entonces necesitaba de este redentor que tuviera esa capacidad, esas características, las tres cualidades, esas tres cualidades, para poder negarse a sí mismo, venir y dar su vida, y a su vez poder engendrar hijos conforme a la imagen de su padre, ¿sí? Así es. Entonces ese ADN iba a poder ser restaurado. Porque había sido corrompido. Entonces en este momento en donde se pone en marcha, cuando Adán peca, Adán cae juntamente con su esposa Java, se pone en marcha y se ejecuta el plan de la redención. Se ejecuta, decimos, ¿por qué? Porque en realidad ya había establecido antes de la fundación del mundo el Redentor. Y Yeshua ya se dio a sí mismo antes de la fundación del mundo en rescate por muchos, ¿cierto? Entonces vemos que ahora, juntamente con Adán, comienza ese plan de la redención. Y decimos que comienza porque una y otra vez se va a ver plasmado en distintas historias este rol. Claro, aparecen esas proyecciones vivas del pariente redentor, ¿sí? Entonces vamos a ver ya desde el inicio, aparecen diferentes actores, aparecen diferentes personajes en la escritura que son esas proyecciones del Redentor. Recordando el ejemplo de la palabra tzel, ¿no? Que significa hacer a su imagen, a la semejanza, la proyección. Entonces, siempre el objetivo del Padre era que seamos hijos conforme a su imagen. Y estos personajes que vamos a mencionar a continuación fueron a imagen del Redentor. ¿Quién fue uno de los primeros que encontramos en las Escrituras? Uno de los primeros que encontramos es Noah. Es Noé. Exacto. Que aparece como esa imagen del Redentor que viene a redimir la creación entera. La creación entera. Y todas las facetas de la redención, ¿no? Él a su vez había sido apartado, había sido santo, kadosh, había sido apartado en su genética del pecado que habitaba en medio de los moradores del universo, del mundo. Por eso el Eterno había decidido a través del diluvio terminar con esa genética corrompida, pero tomó a este Noah para continuar y perpetuar la descendencia. Entonces tenemos ha sido liberación de la liberación o el rescate de este pueblo y de determinados animales, la continuación del linaje a través de Noah y también la posesión de la herencia. Es cierto, porque aparece los tres hijos de Noah van a llenar la tierra, Sem, Cam, Jafet. A través de ellos es poblada la tierra nuevamente,
y la tierra misma es como renovada para volver a habitarla, luego que fue limpia de toda contaminación, ¿no? O sea que acá lo que entendemos es esto: Yeshua no vino a cumplir, a culminar su obra, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, en Yeshua, listos, Yeshua hizo todo, completó su obra, lo culminó. No, él lo que vino a hacer es perpetuar y mantener lo que ya había comenzado. Muchas veces solo nos fijamos en que Yeshua es nuestro pariente redentor, nuestro redentor, cuando vamos a observar que no. Sino que acá vemos una y otra vez cómo a través de los tiempos se continuaba, y va a ser así hasta su venida. Así es, así es. Luego aparece Abraham también, que nos habla de redención de la simiente. ¿Por qué? Porque a través de Abraham serían benditas de su simiente todas las familias de la tierra. Nos habla de una nueva semilla que es la emuná, es la fe. A través de la fe de Abraham somos justificados para con Dios. Entonces vemos un nuevo comienzo de una descendencia. Ahí empieza también ese plan de redención, se ve a través de la descendencia de Abraham. Exacto. Luego Abraham tiene a Isaac, y con Isaac pasa lo mismo, se continúa el linaje. Se continúa el linaje, la descendencia. Luego viene Jacob, también la descendencia y el linaje ya como pueblo, porque el padre empieza a establecer las 12 tribus de Israel. Entonces cada uno de esos 12 hijos van a formar parte de las tribus. Entonces ya pasamos de tener solamente hijos aislados, un pueblo, sino que ya es un pueblo de un linaje, un pueblo, una nación. Entonces en Jacob encontramos que se establece también la herencia para la tierra prometida. Claro, ya tiene a Benjamín, que nace, su último hijo nace dentro de lo que sería el territorio de Israel, y entonces comienza ya a poseer lo que sería la herencia de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Vemos en Yosef también que él se libera a la familia de la muerte o de la hambruna. Sabemos que Yosef había sido también vendido como esclavo, y es tomado luego posteriormente con el faraón y rescata a todos sus hermanos y a su padre de esa hambruna, los saca de esa esclavitud, de esa hambre, y les da también 2 hijos a su vez, que lo que hace es perpetuar, que es Efraín y Manashe, ¿no es cierto? A su padre Jacob. Interesante, ¿no? Se habla de ese rescate y a su vez descendencia, le da descendencia a su padre. ¿Sí? Los 2 hijos de Yosef, Efraín y Manasés, pasan a ser hijos de su padre por adopción, de Jacob, que los adopta como 2 hijos suyos y pasan a ser 2 tribus de Israel. Totalmente. Luego tenemos también un libertador casi por excelencia, que reconocemos a Moshe. Y bueno, Moisés libera al pueblo directamente de la esclavitud de Egipto y oficia como un también intermediario, ¿no?, entre el padre y el pueblo, estableciendo también la unión en el contrato matrimonial a través de la palabra, de las leyes, de la Torá. Exacto, entonces ahí tenemos el rescate y también aparece lo que es matrimonio y descendencia, que trata Israel no solo como esposa de Elohim, sino también al pueblo como sus propios hijos, enseñándoles la Torá. ¿No? Y después tenemos el conquistador. Ahí está, ahí aparece Yehoshua, que es Josué, hijo de Nun, aparece como el conquistador de la tierra, que es justamente la posesión de la herencia. La tierra prometida. La continuación de la posesión. Todo esto está asociado a las leyes de la redención. Totalmente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, Israel es el medio para que se manifieste la descendencia del Padre. Israel va a estar en la mira del Padre durante toda esta historia y sigue estando, pero porque es un medio, no es el foco principal. Así como Ruth no era el foco principal, sino que ahora va a ser
la redención en sí misma, ¿no es cierto? Llegar a ser a su imagen, pero no me voy a adelantar mucho y vamos a ver de qué se trata esto. Porque el Eterno primero toma a Abraham, después a Isaac, a Jacob, establece a Israel, los hijos de Jacob, las 12 tribus, y la prepara y la está preparando a Israel como su esposa. Así es, y es a través de Israel que llega Yeshua como el pariente redentor, cumple con todas las cualidades de ese pariente redentor, de ser cercano, que se hace hombre y se hace cercano, de que es capaz de redimir porque tiene los recursos para hacerlo, puede pagar el precio. Cumple todos los requisitos. Exacto. Entonces también está dispuesto a hacerlo porque él se niega a sí mismo y toma forma de hombre hecho semejante a los hombres como siervo. Entonces, a través de Yeshua, él va a tomar ese lugar de pariente redentor. ¿Sí? Entonces, él entrega su cuerpo y su sangre como ese precio para, por un lado, rescatar. ¿Sí? Rescatar al hombre de la esclavitud, del pecado, para que pueda el hombre tener la forma de salir. A través de ese pago del precio de sangre, puede la humanidad o Adán puede salir de esa esclavitud y pasar a ser de otro amo. De pasar de ser esclavo del pecado, nosotros podemos ser esclavos o siervos del Eterno. Amén. A través de Yeshua. Amén. Entonces la función de Yeshua es restaurar lo que se había perdido, y esto lo decimos en cada una de nuestras enseñanzas, o sea, a través de su sangre Él renueva el pacto, renueva la alianza matrimonial, renueva su relación con Israel. Por eso decimos que Israel no nace cuando Yeshua muere y resucita, sino que el contrato se renueva y lo que hace es volverla a tomar, porque acaba de morir para pagar ese precio de rescatarla para volverla a tomar. Qué interesante. Israel dice que en Jeremías 31, del 1 al 4, habla de Israel restaurada como una virgen, y aparece la palabra Betulá, ¿sí? La misma que aparece en las constelaciones como la Virgen que va a dar a luz un hijo. Ahora, qué tremendo que dice: yo con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia, de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. Amén. Y esto comparándolo con Yeshua cuando dijo: yo derribaré este templo y en 3 días lo reedificaré. Esto es muy, muy llamativo porque vemos la historia de Adán y lo que está dentro de Adán es Adán y Java. ¿Sí? Que exacto, a través de Adán iba a venir la descendencia, pero era necesario que se separara Adán y Java en 2 personas. Sale de su costado, sale la esposa, y a través de ellos aparece esa imagen de Yeshua como Adán y Java como Israel. Se hace manifiesta porque ya estaba en él. Exacto. La imagen. Esto lo explicamos en una de nuestras enseñanzas de identidad de hijo, y también de el inicio de la creación. En Adán estaba la misma esencia de Java, por eso el Señor saca de su costado y forma con ella lo que ya estaba en él, así como en Yeshua, ¿no? Así es, vemos que cuando Yeshua muere, prepara para sí la esposa, es decir, Israel es restaurada, es lavada en las aguas y rociada con la sangre, y a través de Israel son injertadas todas las familias de la tierra, las naciones, y vemos esa dualidad de 1, 2 y 1. Otra vez, el primer Adán, que es Adán y Java, y luego Yeshua con Israel toma ese lugar y se hacen uno. ¿Cómo es esto? Claro, a través de la resurrección dice que nosotros somos un solo hombre, ¿sí? La nueva humanidad, el nuevo Adán,
que ahora ya no es Adán y Java, sino que es Adán, el nuevo Adán, es Yeshua resucitado y nosotros estamos en él. Dice que nosotros estamos en el Mashiach y estamos nosotros en él. Es Yeshua, el Mashiach, es Israel, la esposa, son los hijos engendrados, todo en un nuevo hombre. Amén, así como Yeshua dijo, yo y el Padre uno somos, ¿no? Así es, así es. Entonces vemos este diseño que fue restaurado de una forma más excelente, ahora un nuevo Adán, ¿sí? El nuevo Adán que no necesita ser dos, sino que en sí mismo está el esposo, la esposa, están los hijos. Amén. Amén. Qué tremendo. Por eso dice que en Salmos 49 dice: nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Exacto. Así es, ¿no? El hombre era incapaz de redimirse a sí mismo, de redimir a su hermano. La deuda que se tenía con el pecado era tan grande que no podía pagarse el precio para rescatar la humanidad de esa cautividad del pecado. Es decir, solo la sangre de Yeshua era suficiente para poder rescatar al hombre de esa esclavitud del pecado y liberarlo. Exacto. Y poder volver a ese plan, a ese diseño del principio, del origen. Entonces Yeshua vino a hacer que el plan de su Padre Celestial se cumpliera y no dejara de funcionar, al contrario, continuara a través de los tiempos. Vino a restaurar, a reedificar, vino a levantar todo aquello que por el pecado se había perdido. Entonces, una y otra vez vemos como a través de Yeshua nosotros podemos ser restaurados para poder llegar a ser a su imagen. Qué tremendo, ¿no? Si analizamos la frase de Yohanan, Juan el Inmersor, Juan el Bautista, vemos que en Lucas 3:16 dijo: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahora qué tremendo, porque ahora, viendo desde la óptica de la redención, vemos este pasaje de una forma diferente al ver que aparece un elemento que era la sandalia. Y recordamos, la sandalia era como esa garantía de una redención que aparecía cediendo uno hacia otro ese derecho, claro, de poder redimir. Es decir, ahora vemos a Yeshua como el Redentor por excelencia. Israel diciendo: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, porque Él es el pariente redentor y nosotros no tenemos con qué pagar ese precio, solo Él. Y fíjate quién más ni nada menos quien lo dijo, un pariente cercano de Yeshua, siendo el primo, Juan el Inmersor, quien lo dijo. Así es. Así que Yeshua vino a redimir a sus parientes cercanos, ¿sí? A toda la humanidad, porque Él se hizo hombre y vino a redimir a su hermano muerto. Es decir, ¿qué significaba redimir? No solamente era rescatar de la esclavitud, sino que era, como vimos con vos, era levantar descendencia al hermano muerto. ¿No? Y tomar posesión de la herencia. Claro, para que ese hijo que naciera pudiera tomar la posesión de la herencia que se había perdido. Así es. Así Entonces es. En Yeshua vemos cómo se redime esta descendencia. ¿De quién? Del hermano mayor. ¿Cómo sería esto? De su hermano muerto. ¿Quién era el hermano muerto de Yeshua? Adán. Adán. Así es. La primera creación terrenal. El hombre que fue creado a imagen justamente del Creador. Exacto, ¿no? Qué tremendo, porque vemos que Adán perdió todo lo que tenía. Y es decir, al pecar y al transmitir la iniquidad
a sus hijos, ya no tenía el ADN que era necesario para poseer lo que era la herencia del padre. Es decir, el padre le dio para administrar a Adán el huerto del Edén y toda la herencia del hombre iba a ser la creación. Pero el hombre natural no puede heredar, dice la Escritura, las cosas espirituales o celestiales. Por eso era necesario que apareciera el Redentor para no solamente liberar de la esclavitud del pecado, sino también para levantar descendencia a su hermano muerto. Es decir, por eso digamos, Israel necesitaba el Redentor, porque Israel iba a ocupar ese lugar de Java, ¿sí? Y como Adán había muerto en ese pecado, necesitaba el Redentor para poder levantar la descendencia a su hermano muerto y a través de esa descendencia poder tomar posesión de la herencia que el padre le entrega a ese hijo primogénito. Y más cuando recordamos la historia que uno de los hijos que mencionan las escrituras de Adán y de Java eran Caín y Abel, siendo que Abel fue muerto y el Eterno le dice: la sangre de tu hermano clama por justicia. O sea, no la estás redimiendo, ¿no? Tampoco se estaba redimiendo esa sangre. Por eso dice que Yeshua entregó su vida y que su sangre es más poderosa que la sangre de Abel. O sea, tremendo, ¿no? Como un redentor que vino a liberar, a rescatar y a hacer justicia. Así es. Entonces vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 10 al 13, cómo es que la Escritura dice que Yeshua es un pariente cercano. Así es. Porque dice: Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y luego dice: he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Amén. Wow, es impresionante. Entonces vemos a través del Redentor, que es Yeshua, cómo viene a levantar la descendencia a su hermano muerto. Él se hace hermano, dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y a su vez viene a levantar esa descendencia diciendo: he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado, ¿no? Esto es tremendo. Entonces vemos que Yeshua no perdió a ninguno de los hijos que el Padre le dio. Entonces, a través de la redención hace perpetuar en sí mismo, a través de su esposa, que es Israel, el nombre del Padre en sus hijos, ¿sí? Así Entonces vemos dos roles que Yeshua cumple como Redentor. Esto es muy interesante. Vemos a Yeshua que viene al mundo a través del Ruach HaKodesh, nace de Miriam y se hace el pariente cercano. Es como en la historia de Boz, ¿sí? Así es, Boz viene y es el pariente cercano que era necesario para poder comprar, redimir, levantar descendencia. Entonces este pariente redentor, ahora Yeshua, rescata de la esclavitud del pecado y se hace cercano, a semejanza de cuerpo de pecado, dice la Escritura. Entonces vemos la otra faceta de Yeshua, ahora viéndolo desde Yeshua resucitado. Exacto, tiene que morir primero, muriendo a sus derechos, a su garantía, muchísimas cosas, para luego resucitar. Amén. Entonces ahí vemos a Yeshua como el hijo primogénito de la resurrección. Entonces es el hijo primogénito que perpetúa el nombre del Padre, su genética, su herencia para todos los hijos de Israel, todos los que se unen a Israel, al pacto, para que también sean resucitados para poseer esa herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros. Es decir que vemos a Yeshua resucitado como aquel hijo que nace, ese hijo primogénito que es el heredero, aquel hijo que perpetúa el nombre de su padre y que toma posesión de la herencia para que continúe y no quede perdida. Muy interesante, es como en la historia de Ruth y de Boz, que tienen un hijo que se llama Obed,
¿sí? Obed significa siervo, entonces Yeshua se hizo siervo para poder levantar descendencia al Padre. Amén. Entonces ahora nosotros, habiendo muerto y resucitado proféticamente ya a través del bautismo, y en el futuro resucitaremos de las aguas de la muerte, somos unidos a Yeshua como ese hijo primogénito. Así Amén. es. Que toma posesión de la herencia, que continúa el linaje del Padre, que perpetúa su nombre, ¿no? Qué tremendo que es esta realidad, ¿no? Espiritual. Exacto. Ahora vamos a ver a continuación una imagen de una persona. Vamos a suponer que este somos nosotros. Es de un Adán, de un hombre de la humanidad. Y vamos a ver cómo se manifiesta una redención dual. Cómo se manifiesta la redención presente y la redención futura. La redención presente va a estar asociada con este tiempo, en el tiempo en que nosotros habitamos en esta tierra, en la vida terrenal, siendo un espíritu en un cuerpo, pero habitando en este mundo. Entonces, el punto 1 es entender que el Padre lo que quería era perpetuar el linaje, perpetuar la descendencia, y lo va a hacer a través de llamar a aquellos que pasen a través de la sangre de Yeshua hijos. O sea, va a generar hijos, y estos hijos van a ser la descendencia, van a ser aquellos que den fruto y den vida para el Padre, para poder ser un reflejo del Eterno aquí en la tierra. Entonces, tenemos que este proceso de ser transformados a su imagen es un proceso que es necesario para que nuestros pensamientos, nuestros conocimientos sean forjados y transformados para obedecer. Entonces, tenemos de este lado, que seguramente ustedes lo van a ver izquierdo, de su imagen, que es el linaje. En la parte superior van a encontrar que hay mandamientos, que es la Torá, sus enseñanzas. Es Yeshua mismo, es la Torá viviente, es su palabra. Y su palabra es vida para nosotros. Y nosotros a través de su palabra recibimos esa emuná, esa fe que nos va a permitir que durante el tiempo que estemos en esta tierra permanezcamos firmes, aferrados a sus palabras. Por lo tanto, la redención, o sea, el rescate y la salvación, va a estar condicionado por nuestro andar. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos obedecer a sus palabras. Por eso dice la palabra: el que me ama, mi palabra guardará. Así como yo y el Padre, dice Yeshua, uno somos, Él anhelaba de esa forma que nosotros y Él también seamos uno. Y para ser uno con el Mashiach, para ser uno con Él, necesitamos vivir como Él vivió. Así también tenemos que durante este proceso de peregrinación en la tierra, el día de mañana nuestra redención también va a ser futura. Cuando muramos, nosotros también, nuestro cuerpo natural será transformado y nuestro cuerpo será glorificado. Entonces tenemos lo que es la redención terrenal y la redención futura, que va a hacer que nosotros vamos a hacer a su imagen, y esto tiene que ver con la herencia también. Dice la palabra que Él nos promete que nos dará una herencia, y esta herencia tiene que ver no solo con un cuerpo glorificado, sino también con la tierra, cielo nuevo y tierra nueva, como la Jerusalén celestial. Amén. Entonces vemos claramente que la redención no es un suceso, sino un proceso. Entendiendo que la redención no es algo instantáneo, que Dios nos perdona de nuestros pecados y ya fuimos redimidos. No, aquí vemos todo el plan y el concepto de la redención a través de las leyes de la redención, que era para resolver estos tres temas que vimos. Exacto. Tres temas importantes, que era uno, el de la liberación de la esclavitud, que lo vimos justamente en Yeshua liberándonos de la esclavitud del pecado. Dice
Pablo que nosotros éramos esclavos del pecado y que le servíamos al pecado, el pecado nos va pagando como con víveres y la paga final es la muerte. Ahora, a través de Yeshua, de su obra de redención, viene, paga el precio y nos rescata de ese antiguo amo y ahora somos del nuevo amo que es el eterno. A través de Yeshua es nuestro Adón, ¿sí? Nuestro amo. Entonces, y debemos permanecer. Así es, somos libres y por eso permanecemos en las leyes de su reino, en la Torá. El otro tema que era importante en la redención era acerca de la continuación del linaje, que tocaba el tema de la viudez, el matrimonio y la descendencia. Aquí también hay muchos pasajes que nos hablan de que nosotros antes pertenecíamos a otro esposo y que luego morimos a ese esposo, que era el pecado. En Romanos capítulo 7 habla de las leyes del matrimonio. Ya no somos esposos del pecado y de la muerte, sino que hemos muerto a ese antiguo esposo, ahora somos de un nuevo esposo que es Yeshua el Mesías. Entonces, a través del matrimonio viene la descendencia. Y qué importante es entender que nosotros al morir y resucitar, primero en el tiempo presente a través del bautismo, a través de la confesión, a través de caminar en los mandamientos y permanecer fieles, somos como un matrimonio, que somos fieles a nuestro esposo y nos encontramos unidos a Yeshua y a Yeshua resucitado. A través de Yeshua resucitado, nosotros somos como hijos con la imagen de aquel que resucitó, que es la imagen del Padre. Entonces vemos el tema de la descendencia y a través de esa imagen, de esa proyección, vamos a tener la continuación de la posesión, ¿sí? De la herencia. Es decir, como decías, la herencia como la nueva Jerusalén, la creación renovada. Nuestros cuerpos y aún nuestro propio cuerpo va a ser glorificado, que estamos anhelando, como toda la creación, anhelando esa renovación, esa redención del cuerpo, ¿sí? Por esto mismo decimos que la redención no está completa. La función de Yeshua es perfecta y su redención va siendo y va actuando en nosotros. Y por eso decimos que es un proceso. La redención por eso no es instantánea, sino es un proceso porque va actuando en nosotros en diferentes áreas y por eso es importante que entendamos que no está completa. Y es la misma obediencia la que va a sostener esta redención. La obediencia a Él por amor, por gratitud, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por su misma gracia y por la misma fe que nos da fuerza para seguir adelante, va a hacer que nosotros nos mantengamos aferrados a Él para que sea completa su obra, esa obra y ese plan perfecto que comenzó el Padre en el principio. Amén. Esa es la fuerza que nos da la emuná, es la fe, y no solamente fe en el sentido de creer, sino que también es fidelidad. En el original, emuná es fidelidad al pacto matrimonial, es fidelidad a la Torá, es nuestra ketubá, nuestro contrato. Pacto. Exacto, el contrato que nos une a ese convenio, es el convenio matrimonial por el cual nos hayamos unidos a Yeshua resucitado para que se manifieste la descendencia del Padre. Amén. Entonces, qué importante es entender todas estas leyes de la redención, porque realmente cambia nuestra perspectiva, ¿no? Nuestra forma de ver las Escrituras desde esta óptica de la redención. Lo vamos a ver en muchísimos pasajes y la verdad que nos asombra poder verlo desde esta óptica de la redención, ¿no? Así es, así que esperamos que estas enseñanzas hayan sido fructíferas para sus vidas, hayan traído mucha luz y tengan mucha más revelación. Shalom. Shalom.